Buenas tardes y muchas gracias. Tarde emocionante, a poqueta nit de otoño, tarde llena en este momento de emociones, en el que vamos a celebrar este pleno extraordinario de la Asamblea, o esta Asamblea extraordinaria de los presidentes de Falla, ante quienes se van a abrir los sobres que contienen las actas de los nombramientos de la elección de los jurados que nos acompañan de la Fallera Mayor de Valencia para el año 2012 y de la Fallera Mayor Infantil para el mismo ejercicio. Una vez más, el Pleno de la Junta, después de bromear entre nosotros si abríamos el sobre o no, porque ya convendrán que ya tengo ganas un año de abrir el sobre antes, pero bueno, tengo que tener un enorme respeto por la tradición y no lo he hecho nunca ni lo pienso hacer, pero también nos entra un poco la curiosidad. Pero nos han dado permiso el Pleno de la Junta para que los sobres se abran ante ustedes, la Asamblea de Presidentes, y por tanto voy a proceder a esta ceremonia, a este ritual con el que realmente comienza el ejercicio fallero del año 2012. Comienza la parte importante de este protocolo. Señores presidentes, presidente de la Junta Central Fallera, secretario, inicio la apertura del sobre de la Fallera Mayor Infantil. Como ven ustedes, está cerrado, pegado con las firmas de los miembros del jurado. Está muy pegado. No hay nada. Bien. Es el acta que se dirige a la excelentísima señora alcaldesa de Valencia y dice así: reunido el jurado elegido al efecto, bajo la presidencia de don Francisco Lledó Aucejo, y como vocales don José Boix Segarra, doña Mónica Ballester Campo, doña Carmina Monsalve Villalba, don Eduardo Crujera Antonio y don Antonio Barberá Pérez, tras las oportunas deliberaciones, de conformidad con el artículo 71 del vigente reglamento fallero y en representación de la Junta Central Fallera, tienen el honor, por unanimidad, de proponerme, me dignen nombrar, Fallera Mayor Infantil de Valencia del año 2012 a la niña Rocío Pascual Candel, perteneciente a la Falla Santa Genoveva Torres, Alfabet, del sector Rascaña. Enhorabuena, presidente. Tenemos a la Fallera. Conocemos a la Fallera Mayor Infantil de Valencia, tenemos imagen de ella, Rocío Pascual Candel. Vamos de nuevo hasta el hemiciclo del Ayuntamiento para escucharla. ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? Sí, mucho. Pero estás llorando mucho, cariño. Ay, mucho. Oye, Rocío, Fallera, Dime. ¿eres la Fallera Mayor de Valencia? ¿Fallera Mayor Infantil? Sí. Soy yo, la alcaldesa, ¿sabes que te llama, de verdad? Creo que sí, pero no lo sé. No me lo creo. No, pues mira, aparte de que creo que me reconoces la voz, has oído, cuando te hemos llamado, la alegría de los miembros de tu falla, de tu presidente, de todos los presidentes de las fallas de Valencia, y cómo te aplaudían. ¿Quieres darles un mensaje a todo el mundo fallero que nos acompaña y que está presente en tu nominación hoy? Y que espero hacerlo súper bien, lo mejor que pueda. Lo harás muy bien, Rocío, cariño. Mira cómo te aplauden ya. Sí. Oye, Ay, ¿lo oyes, Rocío? Sí, te oigo. Fíjate cómo te quieren. Fíjate, oye, Rocío, ¿tienes un pañuelito por ahí? Sí, pero da igual, no lo voy a coger. Oye, Rocío, lo vas a hacer fenomenal. Además, me ha dicho todo el jurado que eres una niña preciosa, magnífica, estupenda y que vas a ser una grandísima Fallera Mayor Infantil. Muchas gracias.
Bueno, ya ves. Ahora mismo vas a recibir el gran aplauso, el gran cariño y los besos todos nuestros. Oye, Rocío. Y una cosa, doña Rita, ¿te puedo pedir un favor? Rocío, ahora tú le darás a toda tu falla la enhorabuena de mi parte, ¿de acuerdo? Oye, Rocío. Gracias. Una cosa, ¿Qué? ¿le puedes decir a todo el hemiciclo que le dé un fuerte aplauso a mis compañeras? Claro, cariño, claro que puedes. Fíjate. Que podían estar Ahora en mi mismo- lugar como yo. Ahora mismo ya estás demostrando que eres una gran fallera mayor. Bueno, pues Muchas también gracias. un besito a toda tu familia. A tus hermanos, si tienes hermanos. Gracias. Bueno, un besito a todos. Enhorabuena y que seas muy feliz. Muchas gracias. Adiós, fallerita, adiós. Un besito. Ya lo conocemos, Rocío Pascual Candel, de la falla Alfagüir, de Nova Orriols. Santa Genoveva Torres, arquitecto Tolsá Alfagüir, la Nova de Orriols. El sector de Rascaña ha ido la alegría en primer lugar y ese recuerdo en forma de aplauso para sus compañeras y agradecimiento a todos ellos. Escuchamos a doña Rita, que vamos a conocer a la fallera mayor de Valencia. Pues conociendo la realidad y que ha sido elegida Rocío y que la van a acompañar con todo el cariño seguro y con toda la ilusión. Y con la misma ilusión y emoción paso a abrir el segundo sobre, que es el sobre que cierra el acta de la elección por el jurado de la fallera mayor para el año 2012. Y sin más preámbulos, para no hacer sufrir más de la cuenta, paso a leer. Dice así: la excelentísima señora alcaldesa de Valencia, reunido el jurado elegido al efecto, bajo la presidencia de don Francisco Lledó Aucejo, y como vocales doña María Carmen Rodríguez Fernández, doña Cristina Esteves Mariñas, doña Paloma de Rueda del Río, don Francisco José Silvera Moreno y don José Antonio Arenas Sancho, tras las oportunas deliberaciones, de conformidad con el artículo 71 del vigente reglamento fallero y en representación de la Junta Central Fallera, tienen el honor, por unanimidad, de proponerme, me digne nombrar, fallera mayor de Valencia del año 2012 a la señorita Sandra Muñoz Pérez, perteneciente a la falla Cartagente Compromiso de Caspe del sector Jesús. Enhorabuena, presidente. Sandra, no te retires. Sandra. Hola, Sandra, soy la alcaldesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Muy bien. Te veo muy emocionada. Estoy súper... Oye, Ay, Sandra. no puedo. Sandra, Hola. ¿sabes para qué te he llamado? Hola. ¿A que ya lo sabes? Sí, espero que sí. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Sandra, fallera mayor de Valencia, eres la fallera mayor del año que viene. Gracias. ¿Qué sentimientos tienes ahora, Sandra? Pues, Cuéntanoslos a Ahora toda la mismo, Asamblea de pues Presidentes. estoy, no sé, súper emocionada, ilusionada. Agradecer al jurado de verdad que haya confiado en mí y que espero demostrarles que de verdad que lo voy a hacer muy bien y que le voy a dar todo por la fiesta. Estoy segura que vas a ser una gran fallera mayor. Ya lo demuestra en este momento de tu emoción, cómo has sido capaz de hacer un gran mensaje, tu primer mensaje en medio de estas sensaciones importantes que tienen quizá la máxima aspiración de cualquier joven o cualquier mujer joven valenciana que ama las fallas, que se siente muy valenciana como tú. Sandra, que deseo que seas muy feliz. Muchísimas gracias. Que vas a tener un reinado magnífico, si Dios quiere, junto a Rocío, nuestra fallera mayor infantil ya, que ya tienes todo el cariño, toda la admiración del mundo fallero, que es el mundo valenciano, y que te esperamos mañana aquí para, junto a Rocío, proclamaros solemnemente como así corresponde este acto. Vale, muchísimas gracias. Yo también, como ha dicho Rocío, de verdad, pido un aplauso para mis compañeras, que cualquiera era merecedora de esto, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Ves a tu gesto
a tu gesto, Sandra, cómo aplauden todos los falleros. Sí. Porque a partir de este momento, todas las falleras y los falleros de Valencia veneran a su fallera mayor. Cualquiera que hubiera sido elegida, diferente has sido tú, pero todos comparten la alegría de la falla que tiene a su fallera y todos veneran a la fallera mayor de Valencia. Enhorabuena, que seas muy feliz, vas a recibir este cariño nuestro en forma de aplauso y te espero mañana. Gracias. Felicidades a tu falla y Gracias, de felicidades verdad. a tu familia. Gracias a todos. La ovación en honor también a nuestra fallera mayor de Valencia. Doña Rita Barberá está a punto de cerrar esta Asamblea General Extraordinaria. Una vez leídas las actas, hemos conocido ya los nombres de nuestras falleras mayores, a Sandra Muñoz y a Rocío Pascual, y consecuentemente lo que resta ya es levantar la sesión para que ustedes puedan ir rápidamente a los casales o a las fallas de nuestras falleras para compartir con ellos la alegría y felicitarles. Y mañana estaremos aquí para proclamarlas oficialmente. Enhorabuena a todas las fallas, enhorabuena a todos los falleros. Ha comenzado el ejercicio 2012. ¡Viva las fallas 2012! Muchas gracias.